Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Jesús María Alvarado. Él es director del área institucional de Fundación Libertad y Desarrollo. Y el licenciado Philip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. América Latina pasa por un momento delicado. Da la impresión que se quebró el contrato social que tuvimos hasta ahora. Cuando uno analiza lo que está pasando, lo que sigue pasando en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, lo que está sucediendo en Chile, Ecuador, Perú, Honduras, la situación de Argentina, que vuelve a votar un pueblo por el peronismo que los ha llevado al fracaso, a una de las naciones más ricas del mundo, da la impresión que los niveles de descontento generados por altas expectativas que chocan con una realidad que no están alcanzando los pueblos latinoamericanos, pues están provocando eso, que hay un quiebre en el contrato social que hemos tenido hasta hoy. Y esto puede tener muy graves consecuencias porque seguimos siendo una región donde hay pues, más de 250 millones de pobres, 60% de la economía informal y estados o democracias no totalmente consolidadas. Doctor Alvarado, ¿qué está pasando en América Latina y qué podemos hacer con ese contrato social que hoy da claras señales de quebrantos? Bueno, la ruptura con el contrato social o el consenso en América Latina es producto en buena medida de los procesos de democratización. Es decir, antes, en hace 30, 40 años, 3 o 4 actores políticos muy relevantes en las naciones se podían sentar en un cuarto y acordar grandes líneas políticas para resolver los problemas de los países. Lamentablemente, por los procesos de democratización, eso queda marginal, puesto que se quiere construir una institucionalidad que abarque a más gente. Entonces, eso es lo que ha pasado en las democracias de América Latina, es decir, las democracias más viejas de América Latina, caso Venezuela, Colombia, que se hicieron, y Costa Rica, que se hicieron con 3 o 4 actores relevantes, los líderes de los partidos políticos tradicionales o incluso el sector empresarial y sindical, podían acordar las bases de un sistema y esa idea no fue incluyente y trajo como consecuencia rupturas políticas, que es el caso, por ejemplo, de Venezuela y de Colombia. Sumado a eso, entonces tenemos una institucionalidad que es muy, en este sentido, muy premoderna, y aparte tenemos el problema estructural que usted decía, que es una región muy pobre y muy marginal. Licenciado Chicola, esa ruptura política de la que habla el doctor Alvarado tiene que ver con una ecuación que es compleja de explicar, lo trato de hacer en 20 segundos. La economía global no está siendo capaz de generar todas las oportunidades que los ciudadanos del mundo queremos y necesitamos. Los ingresos cuesta mucho lograrlos, las clases medias están siendo sofocadas y luego eso genera enormes niveles de frustración de cara a estas expectativas que son tan altas. Esta ecuación, esta complejidad que realmente está sucediendo en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, es aprovechada, utilizada, manipulada por fuerzas extremistas que pueden venir desde una teoría conspirativa que aparentemente y según cada día se confirma más, tiene las manos metidas de Rusia con su tecnología, de Cuba con su inteligencia y con el dinero del chavismo, sobre todo en crisis como la chilena. Esta es una tormenta perfecta para América Latina, el que vivamos esta realidad sociopolítica y económica de grandes problemas y frustraciones, y por otro lado, estas fuerzas criminales terroristas con una carga ideológica normalmente de una extrema izquierda o fascista del otro lado, que están básicamente convirtiendo a América Latina en una bomba de tiempo. Es que yo no estoy muy de acuerdo con la interpretación que da el doctor Alvarado de que aquí hay un quiebre producto de la democratización. Creo que podemos ir caso por caso, pero si hacemos un análisis transversal de la región, ¿qué hay aquí? Aquí hay una enorme porcentaje de población insatisfecha con la democracia. ¿Por qué? Vámonos al Latinobarómetro. Y en Latinobarómetro vemos que los datos de la última década evidencian un retroceso de 10-15% de personas que creen que la democracia contribuye a mejorar su nivel de vida, que la democracia contribuye a generar orden y seguridad, que la democracia contribuye a generar oportunidades económicas. Simplemente el ciudadano... O que la democracia está obligada a resolverle a todos sus problemas económicos. Es que se asume, el ciudadano asume que la democracia tiene que contribuir a generarle oportunidad, a generarle seguridad y demás. Y como no lo está obteniendo por todas las razones que se han enumerado, el ciudadano se vuelve descontento respecto de su sistema político. Y en ese contexto, los populismos tienen un campo fértil. ¿Qué es lo que estamos viendo? Venezuela.
Venezuela no era nada más que un sistema político que se quiebra, incapaz de generarle satisfactores a la población, enorme corrupción, y llega un populista, Chávez, a ofrecer un modelo completamente alterno. Pero no es muy diferente a lo que pasó en Bolivia hace 15 años, de lo que pasó en Ecuador, de lo que el kirchnerismo hizo hace 15 años e hizo en esta elección. Es decir, esa población descontenta que siente que el sistema político, la democracia, no le está cumpliendo, se va ante el primer ofrecimiento populista que está a la vuelta de la esquina. Y esa creo que es la narrativa transversal de la región. Dando una rápida revisada a lo que está pasando en el continente latinoamericano, empecemos con las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Cada día está más claro, y la historia lo confirma, de que hay poca comprensión. Realmente no hay un gran compromiso de Estados Unidos hacia América Latina, pero tampoco tiene por qué haberlo. En los países del mundo tenemos que entender que cada país debe ser responsable por su propio desarrollo, de resolver sus propios problemas y de saber convivir en el tinglado de naciones. Estados Unidos no tiene por qué cargar con los costos y menos con las culpas de los problemas de América Latina. Y bueno, entre eso y otras complejidades, es evidente que hay incomprensión, una comunicación disfuncional, por decir lo menos. Pero revisando rápidamente México, un presidente lo califican de muy dialéctico, con situaciones muy complejas, mucha desconfianza en su gobierno, la inversión está prácticamente paralizada, hay poco crecimiento, hay un desánimo importante. Caso de Brasil, como es con el caso de Bolsonaro, o como es el caso del presidente Trump en Estados Unidos, o el presidente Bukele en El Salvador, entre otros, son digamos, políticos que ganaron sus procesos electorales por una razón de rechazo a la política tradicional. Y en el caso del presidente Bolsonaro en Chile, él tiene una psicosis. Él no quiere que Brasil sea como Venezuela. Él tiene un ministro de Finanzas que no quiere que Brasil sea como Argentina. Entonces mantienen una posición muy rígida en el que hay orden fiscal y una, digamos, mano dura, como se podría definir rápidamente. De ahí, por supuesto, el caso colombiano es complejo, porque ahí lo que vimos es de que hay una enorme incapacidad para dialogar. La sociedad está fracturada, como sucede en otros países de la región. El proceso de paz al final terminó siendo un fracaso, y luego el resultado electoral pues ha creado muchos cuestionamientos. No estamos siendo capaces de dialogar para resolver nuestras diferencias. Pero antes de entrar al caso chileno, revisemos un poquito lo que está pasando en esa parte norte de América Latina. Yo quiero empezar con Estados Unidos, porque hay una enorme anomalía con la política norteamericana respecto a la región. Históricamente, en Estados Unidos veíamos que cuando llegaban los demócratas eran más amigables a la migración y más tendientes al proteccionismo. Cuando llegaban los republicanos eran más amigables al libre comercio, pero más restrictivos con la migración. Llega Donald Trump y resulta que él es más restrictivo con la migración y más proteccionista. Entonces resulta que América Latina, que exporta bienes o personas, se topa con un Estados Unidos que dice ya no más migración y te voy a empezar a revisar las condiciones arancelarias de tus productos. Y eso genera un shock, sobre todo para México. México, como El Salvador y Brasil en la ecuación, creo que son países que en sus últimos procesos electorales reaccionaron a un desgaste con los sistemas democráticos tradicionales. Nayib Bukele es el rechazo de la ciudadanía al bipartidismo tradicional de Arena y del Frente. Andrés Manuel López Obrador, que hace 15 años era otro potencial miembro más del eje bolivariano, él en esta elección 2018 se vende como una alternativa frente a la corrupción del PRI. Y Bolsonaro es una alternativa ante la corrupción rampante del Partido de los Trabajadores. Entonces, también el ciudadano mexicano, salvadoreño y brasileño estaba harto del sistema del partido que los gobernó durante la última década. Y en todos lo vemos muy claramente, unos hacia la izquierda, otros hacia la derecha, otros hacia el centro. Los tres países son un ejemplo de votar por la antipolítica, quien se ofrecía a combatir ese viejo sistema. Y esa antipolítica tampoco está siendo capaz de resolver los grandes problemas. Probablemente nadie sea, pero sin duda alguna la política sigue en un proceso de desgaste que se ha venido acumulando de una forma dramática en los últimos años. Doctor Alvarado, hablemos un momento del caso chileno. Chile es un referente para América Latina, lo sigue siendo a pesar de esta grave crisis que está viviendo. Hay cada día evidencias más claras de que una parte importante de la protesta, la violencia y los extremos, incluso terroristas a los que se ha llegado, en los que 75 estaciones de transporte público fueron incendiadas,
con ácidos acelerantes e inflamables, estaciones hechas de concreto y de metales, que no tendrían por qué haber agarrado fuego en la forma en que lo hicieron. Más de 379 locales fueron saqueados entre supermercados y otras cosas. Realmente ahí lo que hubo fue una mano terrorista de la que se señala, como decíamos, ¿no? La tecnología rusa, la inteligencia cubana y el dinero chavista. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Cómo se compara esto con lo que sucedió en Venezuela en la época en la que el chavismo tomó posesión y empezó a quedarse con ese país? Yo creo que uno lo puede ver en perspectiva comparada y un poco volviendo al mismo punto. Lo que sucede en Chile es, de alguna manera, el agotamiento del pacto de la llamada concertación de Chile. Es decir, todo el sistema de Chile se afianzó, como pasó en Colombia, como pasó en Venezuela, como pasó en Costa Rica, bajo la idea de que hubo un pacto entre líderes. En este caso el de Chile es básicamente un pacto tutelado militarmente por el ejército, en este caso el general Pinochet, cuyo compromiso era mantener las bases del sistema constitucional, no tocar la Constitución de Chile, a cambio de la apertura democrática al proceso que se venía exigiendo durante los años 80 y 70. ¿Qué sucede? Que la izquierda chilena básicamente ha considerado desde el día 1 que esa Constitución es ilegítima, puesto que fue producto de una dictadura, y esa Constitución con unas bases liberales no incluye todos los derechos sociales que la izquierda latinoamericana cree que es la democracia, porque la democracia no puede ser dar pan, dar salud, dar educación. Eso no es parte del bloque democrático en sí mismo, y ha atacado el modelo institucional. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? El presidente Piñera, a lo mejor por alguna cuestión de error, dicen algunos, subió la tarifa del metro. Bueno, justifica la subida del metro la violencia que se dio en Chile. A mi manera de ver, es una excusa más para pedir la abolición del sistema, pedir una constituyente, pedir la refundación del sistema, cambiar las bases del sistema constitucional chileno, como sucedió de alguna manera en Venezuela en los años 89, cuando las medidas económicas patrocinadas por gente como Moisés Naím y todo el equipo de técnicos que tenía el presidente Carlos Andrés Pérez, quiso hacer, en el caso de Venezuela, diferente, ajustes a la economía, y sencillamente la izquierda aprovechó la excusa para destruir el sistema. Chile corre un gran peligro, y es que sucumba en estas exigencias democráticas una de las democracias más prósperas del continente por este chantaje de ciertos sectores que no entienden cómo funciona el sistema constitucional. Y aquí hay una variable geopolítica. La variable es los dos estandartes de oposición al chavismo y al madurismo han sido Colombia en el norte y Chile en los dos periodos del presidente Piñera. O sea, estos dos fueron los actores que más se le han plantado al chavismo y al madurismo. Ahora se ha sumado Bolsonaro. ¿Qué ha ocurrido? Venezuela ha azuzado la política interna de Colombia, por ejemplo, con apoyos a las FARC, apoyos a los grupos de narcotráfico, todo lo que ocurrió en el tema del referéndum de los acuerdos de paz. Nunca se había metido con Chile. ¿Por qué? Porque Chile siempre había sido un bastión de estabilidad. Resulta que en este 2019, por una dinámica política interna, que es precisamente los precios del transporte, se genera un descontento social que está ahí y que creo que se pudo haber hecho un mejor trabajo en atenderlo. Pero es más que evidente que aquí hay mano oscura instrumentalizando una parte de esa protesta social. Vimos protesta social en Chile en el 2010, 2011 con el tema de los seguros, con el tema de la educación, pero nunca se rompió esa delgada línea entre una protesta social legítima y una protesta con violencia. Hoy, precisamente, quemar estaciones de tren evidencia que hay grupos promoviendo el desorden, el anarquismo. Es evidente entonces que también aquí hay alguien que se montó en este barco del descontento para tratar de hacer tambalear a uno de los regímenes más estables. Ya, ahora y sí. todo apunta a que esto huele a Venezuela. Ya. Ahora, es cierto que Chile es un país que está en la frontera de convertirse en un país desarrollado mucho más parecido a los países de Europa Occidental. Y eso es a lo que los chilenos aspiran. Con lo que está sucediendo en Chile, lo que va a pasar es una regresión y que al final pues regresen a una época, digamos, más parecida a la de sus peores vecinos en América Latina, ¿no? Estamos por ahí llegando a ser cavernícolas otra vez, y eso es absolutamente inaceptable. Lo que es evidente es que la economía no ha logrado entregar la cantidad de oportunidades en calidad y en niveles de ingresos que la gente espera, y que obviamente la política no ha estado a la altura de las circunstancias. Tenemos en general
unas clases políticas en América Latina que dejan mucho que desear, por decirlo menos. En algunos casos son organizaciones criminales como las que tenemos más cerca de donde estamos nosotros. Y por otro lado, las élites están lejanas, muy indiferentes y sin ninguna intención aparente de comprometerse y asumir la responsabilidad y los sacrificios que se deben articular desde las élites de una sociedad para enfrentar los desafíos de nuestros tiempos. Entonces, realmente esa dinámica, otra vez, es una ecuación que nos pone en amenazas extraordinarias. Hablemos un poco de Bolivia. Evo Morales, un dictador al mejor estilo chavista, se robó las elecciones de una forma descarada, como ya lo dijimos, frente a las narices de toda la comunidad internacional, y no pasa nada. ¿Cómo es posible que Evo Morales siga en una forma tan impune, convirtiendo a Bolivia en su finca? ¿Qué es lo que más o menos intenta? ¿Qué solución, qué salida hay ahí? Es que básicamente un poco lo que usted decía hace un rato. Si tenemos unas élites avestruz en América Latina y tenemos unas élites que sencillamente yo creo que son élites autonombradas, porque las élites implica una situación no solamente de deber ser, no una situación descriptiva de alguien que haya tenido privilegios, sino al que aspira a algo más. Eso tiene dos explicaciones. Uno, unas élites avestruz que no entienden lo que está pasando en la región. Es decir, no entienden lo que pasa en su país, menos van a entender lo que pasa en la región. Segundo, no se invierte en política. Y en tercer lugar, hay un discurso ideológico complejo en ciertos sectores que deberían defender la libertad. El caso de Bolivia es un caso paradigmático. Bolivia fue de alguna manera, se le lavó la cara en la OEA. El secretario Almagro, que es alguien que de alguna manera ha sido un baluarte de la libertad en toda América Latina, dijo que sencillamente la situación de Bolivia no era comparable con la de Venezuela. Permitieron un proceso, en mi criterio, de legitimar el proceso electoral de Bolivia, que era a todas luces completamente irregular desde el punto de vista constitucional, y Evo Morales aprovechó esa circunstancia de indiferencia internacional, tomó el poder, hizo un fraude constitucional y sencillamente la región no puede decirse tan fácilmente. Como ya vimos que la comunidad internacional, como lo ha demostrado en el caso de Venezuela, Nicaragua y ahora la misma Bolivia, tenemos que decir que dependerá del pueblo boliviano el rescatar, el salvar su democracia, y tendrán que estar en las calles y haciendo lo que tengan que hacer para mantener y defender su libertad. Pero aquí hay un problema muy grande que se llama el ejemplo Maduro. Porque Maduro creo que mandó un mensaje de cómo un dictador se aferra al poder. Que básicamente Maduro, después de toda la crisis de principios de este 2019, él adopta la política de sentarse en la silla presidencial y decir, vénganme a sacar. Sí, aquí me quedo, y nadie lo hace. Miren, nos quedan pocos segundos. La macroeconomía puede mejorar en el mundo, especialmente en América Latina, pero lo que realmente debe cambiar es la política. Uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos es convertir la política en un punto de encuentro y lograr que los políticos pues sean estadistas, hombres y mujeres, tecnócratas capaces de ver las necesidades de los tiempos e implementar políticas públicas que alivien y que nos saquen adelante de estos momentos complicados que vive la humanidad. En los segundos que nos quedan, revisemos en este entorno latinoamericano la situación de Guatemala, donde tenemos una clase política dominada pues, por un conjunto, un equipo de bandidos, de mafiosos, de delincuentes, de impresentables, de criminales, de narcos, de matones y de todos esos adjetivos que se puede dar a la gentuza que tiene, digamos, mayor control de la cosa política en Guatemala, y que si uno ve lo que está pasando en un país como Chile, que es un país con instituciones sólidas, con una democracia bien establecida, imaginemos lo que puede pasar en un país como Guatemala, donde pues somos una especie de estado criminal controlado por estos personajes que acabamos de describir. El Congreso, que está por salir en 2 meses, está dando claras señales de salir como probablemente el Congreso más desprestigiado, más corrupto y más impresentable en la era democrática de Guatemala. En 10 segundos cada uno, ¿qué pueden decir? Yo creo que aquí la élite política cree que las cosas regresaron a ser como eran antes de 2014. Y el caso paradigmático es lo que ocurrió hace unos días con la ratificación de la alianza público-privada de la carretera a Puerto de Quetzal. ¿Por qué? Porque las alianzas público-privadas son un modelo que quitarían o empezarían a reducir la discrecionalidad en la corrupción de la obra pública. ¿Y qué hace el Congreso?
no aprueba el contrato porque quiere seguir manteniendo ese modelo de beneficiarse de la corrupción de obra gris. Descaro, cinismo y corrupción a todos los niveles. 10 segundos. Yo diría que tenemos una élite cuando se comportan como tales. En ese sentido, lo que sí pediría es que las personas que tienen la posibilidad de ser élites entiendan que hay que invertir en la política y que hay que formarse en la política, que hay que participar en la política y que no solo la iniciativa privada o las cuestiones que sencillamente a todos nos interesan en nuestra vida privada, en nuestro hogar, son las más importantes. Si perdemos el Estado, perdemos incluso la vida privada que todos buscamos. Gracias, señores. Sin duda alguna hay desafíos extraordinarios. También a ustedes gracias. Esto es Razón de Estado.